Derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy, con respeto y afecto, derramamos el agua sobre su cuerpo, recordando su bautismo. La desaparición de dos artistas colombianos en México no solo estremeció a la comunidad artística, también abrió una grieta en la manera en que entendemos la relación entre espectáculo y crimen organizado. Lo que comenzó como un viaje de trabajo para Byron Sánchez, conocido en la escena urbana como B. King, y para Jorge Luis Herrera, mejor identificado como Reyo Clown, terminó convertido en una de las historias más oscuras y mediáticas de los últimos años. Nadie imaginaba que dos jóvenes músicos, con carreras en ascenso, pudieran convertirse en víctimas de una red criminal que no distingue entre cantantes, empresarios o ciudadanos comunes. Lo que sucedió después dejó claro que la línea entre el glamour y la violencia es más delgada de lo que pensamos. Todo comenzó la noche del 16 de septiembre de 2025. Ambos artistas fueron vistos en Polanco, entrenando en un gimnasio y compartiendo en redes sociales como cualquier otra figura pública que busca mostrar cercanía con sus seguidores. Horas más tarde, subieron a un vehículo Mercedes-Benz que los trasladaría hacia un destino desconocido. Ese fue el último rastro confirmado antes de que el silencio absoluto se apoderara de sus teléfonos y redes. Ni llamadas, ni mensajes, ni publicaciones. La alarma no tardó en encenderse, y pronto sus familias, amigos y seguidores comenzaron a preguntarse dónde estaban y qué había pasado realmente esa noche. El hallazgo de sus cuerpos desmembrados en Cocotitlán, Estado de México, apenas un día después, sacudió no solo a sus allegados, sino a la opinión pública internacional. Los restos estaban acompañados de un narcomensaje que los acusaba de chapulines y distribuidores de droga. Una versión que intentaba encasillarlos como parte del bajo mundo, pero que pronto comenzó a desmoronarse. Los antecedentes de ambos artistas no mostraban vínculos con el crimen, y su llegada a México estaba motivada por proyectos musicales, no por negocios turbios. Desde ese momento, la investigación dio un giro inesperado. Si no eran delincuentes, ¿por qué habían sido asesinados con tanta violencia? Las presiones no tardaron en llegar. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes para exigir justicia y pidió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que interviniera de manera personal en el caso. La indignación creció porque no se trataba de figuras anónimas, sino de artistas reconocidos que representaban a toda una generación de jóvenes que buscan abrirse paso en la música. En México, la prensa convirtió el caso en un tema de primera plana, recordando que no era la primera vez que extranjeros eran víctimas de las dinámicas criminales que dominan ciertos sectores de la capital. El 23 de septiembre, apenas una semana después del hallazgo, la historia dio un nuevo giro. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, encabezó un operativo conjunto que culminó con la captura del presunto responsable del levantón y posterior ejecución de los músicos. La acción se llevó a cabo en Iztapalapa, uno de los territorios más vigilados y peligrosos de la ciudad. Fuentes cercanas al operativo lo describieron como quirúrgico. Más de 120 elementos entre policías, agentes de la Fiscalía, efectivos de la Guardia Nacional y personal de inteligencia de la Sedena rodearon la zona. En cuestión de minutos, sometieron a los escoltas y neutralizaron al objetivo sin disparar un solo tiro. Lo que encontraron dentro del domicilio terminó de confirmar que este crimen no era un hecho aislado. En la vivienda se aseguraron varios teléfonos con aplicaciones encriptadas, libretas con nombres de bares y antros de Polanco, y una memoria USB con videos que mostraban a los músicos en los momentos previos a su desaparición. La evidencia no solo incriminaba al detenido, sino que abría la puerta a algo mucho más grande, una red de extorsión y control en la vida nocturna capitalina. Y es aquí donde surge la pregunta que resuena con fuerza: ¿hasta qué punto las organizaciones criminales se han infiltrado en el entretenimiento, los negocios y el espectáculo de una de las ciudades más grandes del mundo? La captura del sospechoso, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras se formalizan los cargos, fue celebrada por las autoridades mexicanas y colombianas. Desde Bogotá, Petro agradeció la acción inmediata, mientras que Sheinbaum subrayó que no se permitirá que las mafias utilicen los espacios públicos como escenarios de impunidad.
pero más allá de los discursos oficiales, la realidad que expone este caso es brutal. Los músicos no fueron víctimas al azar, fueron seleccionados deliberadamente por no alinearse a las reglas del crimen organizado en los antros de lujo donde buscaban presentarse. La música, la cultura y el espectáculo quedaron expuestos como nuevos terrenos de disputa criminal. La reconstrucción de las últimas horas de vida de King y Rayo Clown se convirtió en un rompecabezas que las autoridades armaron pieza por pieza. Lo primero que llamó la atención fue un mensaje que Jorge Luis Herrera alcanzó a enviar a su pareja antes de desaparecer. En él mencionaba que tenía una reunión con un comandante y con alguien conocido como El Mariano. Sus palabras fueron claras: no confío en nadie, pero hay que hacer negocios. Esa frase, cargada de desconfianza, se volvió fundamental cuando la investigación reveló que ambos músicos estaban siendo citados bajo engaños. La supuesta oportunidad de un tour por México era en realidad una trampa perfectamente tendida. Las cámaras de seguridad terminaron por confirmar la ruta que siguieron los artistas. El Mercedes-Benz en el que viajaban fue captado en distintos puntos: Polanco, Iztapalapa, Chalco y finalmente Cocotitlán. Lo más inquietante es que en dos de esas grabaciones aparecía otro vehículo siguiendo de cerca el trayecto, una camioneta blindada que, según las pesquisas, estaba bajo el mando del detenido. Ese era el convoy encargado de garantizar que los músicos no escaparan y que el plan se ejecutara sin fallas. La estrategia no dejaba lugar a dudas, todo estaba organizado con precisión, no se trataba de un ataque improvisado. Los testimonios de vecinos de Cocotitlán añadieron más piezas al rompecabezas. Aseguraron haber escuchado detonaciones y visto vehículos de lujo ingresar a un camino de terracería la noche del 16 de septiembre. Horas después, bolsas negras con restos humanos serían abandonadas en la zona, junto con el narcomensaje que intentaba desviar la investigación hacia la familia michoacana. Pero los investigadores detectaron inconsistencias en ese escrito. Los términos usados no coincidían con el lenguaje habitual de esa organización, lo que levantó sospechas de que alguien quería simular su participación para encubrir a los verdaderos responsables. Ahí apareció el nombre que se repetiría una y otra vez en los expedientes: El Mariano. Identificado como un operador de la Unión Tepito, se le señala como el enlace directo entre empresarios de la vida nocturna y grupos criminales. Su función era sencilla, pero peligrosa: decidir quién podía trabajar en ciertos recintos y bajo qué condiciones. Negarse a pagar las cuotas impuestas significaba convertirse en objetivo. Y eso fue lo que sucedió con los dos músicos colombianos. No aceptaron las reglas de extorsión y terminaron siendo un ejemplo brutal para quienes pretendan desafiar al grupo. El detenido en Iztapalapa, pieza clave en esta red, era más que un simple sicario. Según informes de inteligencia, su alias en el bajo mundo era El Fango, un hombre que durante más de una década ascendió en la estructura de la Unión Tepito gracias a su brutalidad y a su capacidad para moverse con discreción. Inició como vendedor en tianguis de la colonia Morelos, luego pasó al cobro de piso en mercados y bares, y con el tiempo se convirtió en el encargado de coordinar levantones y castigos. Su reputación era tal que su nombre circulaba como advertencia entre comerciantes y promotores: si no se ponían en paz con él, la violencia estaba asegurada. Lo más inquietante es que, aunque muchos sabían de su existencia, pocas veces aparecía en expedientes oficiales. El Fango no usaba teléfonos personales, cambiaba de residencia constantemente y destruía los aparatos desechables después de cada operación. Esa estrategia lo mantuvo fuera del radar durante años, hasta que las pruebas tecnológicas y los testimonios directos lo vincularon con el caso de los músicos colombianos. Fue él quien ordenó el seguimiento desde Polanco, supervisó el traslado a Cocotitlán y se aseguró de que el mensaje falso fuera colocado junto a los cuerpos. Su papel no fue incidental, fue decisivo. El operativo que culminó con su captura no fue casualidad. Durante días, el sospechoso se escondió en distintos domicilios, cambiando constantemente de refugio. Las autoridades diseñaron un plan hermético para evitar filtraciones, conscientes de que en el pasado había logrado escapar de al menos 3 intentos de detención gracias a la complicidad de policías locales. Esta vez no hubo margen de error. En minutos,
Iztapalapa amaneció rodeada por fuerzas federales, patrullas blindadas y grupos tácticos que bloquearon todas las salidas. Cuando la puerta de su escondite fue derribada, el Fango apenas tuvo tiempo de reaccionar. La imagen de su captura recorrió las redacciones en cuestión de minutos, contrastando con el miedo que durante años había sembrado en las calles. Su arresto provocó reacciones inmediatas. En Colombia, los familiares de las víctimas pidieron que se garantizara un juicio ejemplar y que no hubiera impunidad. En México, comerciantes del centro histórico celebraron su caída, aunque con temor de que otros operadores ocupen su lugar y generen más violencia. Analistas coincidieron en que, aunque no era el líder máximo de la Unión Tepito, sí representaba un engranaje fundamental en la expansión de la organización hacia zonas de lujo como Polanco y Santa Fe. Su ausencia, lejos de traer paz, podría detonar una nueva ola de disputas internas. El caso, hasta este punto, dejó claro algo que incomoda a muchos: la vida nocturna de la Ciudad de México está profundamente entrelazada con el crimen organizado. Lo que para los asistentes es solo diversión, música y espectáculo, para los grupos criminales es un terreno fértil para lavar dinero, distribuir drogas y ejercer control social. Y el asesinato de Bekingui Reyo Clown fue la prueba de que ni siquiera figuras internacionales están a salvo de ese engranaje invisible. Lo que más sorprende de todo este caso no es solo la brutalidad con la que se ejecutó el crimen, sino la red de complicidades que se fue destapando alrededor. Los teléfonos incautados al Fango revelaron conversaciones con contactos registrados como jefes, en las que se discutía dar un escarmiento a los músicos colombianos y plantar un mensaje falso para culpar a otro grupo. También se encontraron registros de pagos, depósitos fragmentados y supuestas reuniones con empresarios de la vida nocturna, lo que sugiere que había figuras con rostro respetable participando en la dinámica de control y extorsión. Esa fue la parte que más indignación causó: los criminales no operaban solos, tenían aliados en ámbitos que pocos hubieran imaginado. Las autoridades ahora enfrentan un desafío enorme. Si bien la captura del Fango fue presentada como un golpe contundente contra la Unión Tepito, los investigadores reconocen que apenas representa un eslabón en una cadena mucho más amplia. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿qué tan profundo llega esta red? Porque si empresarios, promotores y funcionarios estuvieron al tanto, entonces la desaparición de los músicos no fue un accidente aislado, sino el reflejo de un sistema que mezcla espectáculo, política y crimen con absoluta normalidad. En paralelo, el impacto social y cultural ha sido igual de grande. La comunidad artística, tanto en México como en Colombia, reaccionó con miedo e indignación. Varios músicos señalaron que no es la primera vez que se enfrentan a presiones de este tipo, aunque pocas veces se denuncian por temor a represalias. Algunos artistas emergentes contaron, bajo anonimato, que en más de una ocasión tuvieron que pagar cuotas para poder presentarse en clubes de moda. La desaparición de Bekingui Reyo Clown vino a confirmar lo que muchos sabían pero pocos se atrevían a decir: la música se ha convertido en otra víctima del crimen organizado. La narrativa también expuso el papel de las redes sociales. Durante los días que los músicos estuvieron desaparecidos, sus cuentas se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y rumores. La desesperación de sus fans se mezcló con la indignación de quienes exigían justicia. Y cuando se confirmó la captura del principal sospechoso, las plataformas digitales se inundaron con titulares que iban del morbo a la denuncia social. La historia dejó claro que, en la era digital, los crímenes ya no quedan confinados a un barrio o a un país, trascienden fronteras en cuestión de minutos y se convierten en símbolos de una problemática global. Lo que viene ahora es quizás lo más delicado. La Fiscalía ha prometido desmantelar toda la red detrás del asesinato, pero las dudas persisten. ¿Se atreverán las autoridades a tocar a los empresarios y funcionarios que aparecen en los registros incautados? ¿O se repetirá la historia de siempre, en la que un arresto mediático sirve de cortina de humo mientras los verdaderos responsables permanecen intocables? El precedente es inquietante: cada vez que un crimen de este tipo queda impune, los grupos criminales envían un mensaje de poder, y las víctimas se convierten en advertencias vivientes para los demás. El 23 de septiembre de 2025 quedará marcado como una fecha simbólica.
Ese día se anunció la captura de un operador clave de la Unión Tepito, pero también se evidenció que la vida nocturna, la música y el espectáculo no son territorios inocentes. El glamour de Polanco, los reflectores de los escenarios y las luces de los antros esconden una realidad mucho más cruda. Detrás de cada concierto puede haber un pacto, detrás de cada artista puede existir una amenaza. La tragedia de King y Reyo Clown es la muestra más dolorosa de esa verdad. Y mientras los reflectores mediáticos apuntan hacia los pasillos de la Fiscalía y los tribunales, la pregunta sigue sin respuesta: ¿será este caso un parteaguas que cambie la manera en que se enfrenta al crimen organizado en México, o quedará en la memoria como otro episodio más donde la violencia y la impunidad se impusieron sobre la justicia? Lo cierto es que el eco de esta historia aún resuena en México y Colombia. No solo porque se trató de dos artistas jóvenes con futuro, sino porque su destino dejó al descubierto una herida que trasciende fronteras. El espectáculo y el crimen han estado más cerca de lo que queremos admitir, y la línea que los separa se está borrando cada vez más rápido.